entendida como el equilibrio entre la esfera personal y profesional del individuo, es la mejor herramienta que pueden tener las empresas, que al fin y al cabo están formadas por personas. Por lo tanto, esas empresas que apuestan o ponen el foco en la gente que trabajan precisamente allí, van a ser empresas mucho más rentables que aquellas otras que sí pueden dotar de muchos medios técnicos, ¿no? Pero si no facilitan al medio humano de las mejores opciones para que sean rentables en su trabajo, pues pueden dejar de ser tan competitivas como otras. Pensemos en países del norte de Europa, ¿no?, donde la conciliación no es una palabra nueva, ni siquiera ya la usan precisamente porque la utilizan, porque se enfocan en ese equilibrio personal y profesional del ser humano que trabaja en las organizaciones. Por lo tanto, a mí me gusta entender la conciliación no solamente como está entendida aquí en España, de dotar de una serie de medidas favorables para aquellas personas que tienen hijos, ¿no?, o para aquellas mujeres que necesiten atender su vida familiar, sino que la conciliación es un tema de todos. O sea, concilian todas las personas que quieren encontrar efectivamente ese equilibrio entre su esfera laboral y su esfera personal, porque ¿dónde está la línea que la separa realmente? Cuanto más equilibrado estás en un ámbito, más feliz te sientes en el otro y viceversa. Por lo tanto, en el momento en el que el empresario entienda que tener a personas productivas precede el que esas personas estén efectivamente bien en su trabajo y en su vida personal, ahí entraremos ya a hablar efectivamente de ser competitivas las empresas de España. Las ventajas son efectivamente muy numerosas y también muy concretas. Atracción de talento. Pensad en empresas que concilian y que apuestan por medidas de conciliación y que van lógicamente a atraer a ese talento externo que antes de optar por una empresa o por otra, pues van a premiar o intentar entrar en aquellas empresas que concilian. Por tanto, retención también del talento ya interno dentro de la empresa. Va a ser más difícil que se vayan grandes trabajadores de aquellas empresas donde están apostando y poniendo el foco en el ámbito personal de su equipo, de su gente. Además de esa atracción y retención del talento, la reducción del absentismo, y ya no solo absentismo presencial, es decir, hay muchas personas que no pueden ir a trabajar por momentos que viven de estrés, bajas laborales, etcétera, sino el llamado absentismo interior, el despido interior, esas personas que presencialmente están en las empresas trabajando, pero que mentalmente están en otra parte, ¿no? Pensad si efectivamente conocéis algunos trabajadores en vuestras empresas donde sí estén físicamente, pero no estén dándolo todo, no estén produciendo al 100%. Pues con medidas de conciliación, ese despido interior, ese absentismo, se puede lógicamente disminuir o incluso erradicar. Y después la reputación corporativa, ¿no? Esas empresas que tienen premios de mejor lugar para trabajar, ¿por qué lo tienen? No solo porque tengan efectivamente pues unos productos, unos servicios novedosos o porque paguen unos salarios importantes, sino porque se ocupan principalmente de las personas, ¿no? Y pensad en Google, en Mercadona, en esas empresas que nos suenan. Todas las empresas españolas tienen medidas de conciliación, pero no son conscientes de cuáles son y no las saben medir y no las saben utilizar en beneficio del empresario ni del propio trabajador. Muchas empresas tienen medidas de conciliación y no son conscientes, no las saben ni utilizar en su propio beneficio ni en el de los trabajadores tampoco, ¿no? Cuando hablo de medidas de conciliación me refiero a una batería de medidas que existen, como puede ser la flexibilidad horaria o incluso el teletrabajo, o también la formación que le pueden dar a las personas que trabajan en la empresa. Ese plan de carrera puede ser una medida de conciliación, todo lo que vaya por encima del convenio. Entonces, ¿qué me puede estar aportando una certificación? Además de un propio modelo de gestión, porque FR es un modelo de gestión donde se buscan unos objetivos empresariales y se le pregunta a los trabajadores, para conseguir estos objetivos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de la empresa y qué necesitas a nivel también personal? Y esa conjugación de objetivos empresariales y objetivos y necesidades personales conforman el modelo FR. Por lo tanto, ¿qué me aporta a la empresa? Lógicamente, un modelo de gestión fiable donde se van a medir una serie de resultados y ponerlos en relación con la cuenta de resultados de la empresa.
y a la empresa también en sí mismo una reputación corporativa, una diferencia, una distinción entre esas empresas que no apuestan por las personas o que sí lo hacen pero no lo sabe nadie, ¿no? Y esa reputación corporativa que te da el tener un sello y que todo el mundo sepa que tu foco lo pones en las personas para producir más, para ser más competitivo, para ser más eficiente y a la vez más responsable socialmente. No se trata ni de un coste económico ni tampoco de un coste realmente de organización y gestión. De lo que se trata es de que las empresas conozcan lo que quieren y que sepan realmente cómo conseguirlo. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización, antes del 2010, teníamos un horario de 9 a 2 y de 4 a 7. Era un horario que estaba establecido así, pues porque en nuestro sector era el horario habitual, pero no nos habíamos parado a pensar si era realmente el mejor horario para nuestra productividad. Y cuando cambiamos el horario de 8:30 a 5, nos dimos cuenta que en la franja del mediodía habíamos aumentado nuestra productividad porque éramos mucho más rápidas y más eficientes a la hora de hacer el trabajo. Por lo tanto, de lo que se trata es de que las empresas sepan qué es lo que quieren conseguir, si les está aportando valor la forma de trabajar que tienen actualmente y cómo organizarse de una manera mucho más productiva y mucho más eficiente. En eso consiste realmente el buscar el por qué y el para qué, tener un plan de conciliación y que después cada medida va a ir cambiando a lo largo del tiempo, porque las personas de las organizaciones también cambian y sus necesidades a lo largo del tiempo. Entonces hay que ir adaptando las medidas de conciliación a las necesidades de la empresa. Y coste económico tampoco tienen por qué llevar las medidas de conciliación. Hay empresas que premian a sus trabajadores y de una manera determinada y ese premio se lo detraen de su propia nómina. O sea que muchas empresas lo que son es realmente muy creativas a la hora de implantar medidas de conciliación. ¿Y quién se las van a demandar? Los propios trabajadores. Por lo tanto, no supone ni un coste muy alto económico ni tampoco de organización. Solamente hay que creer en ello y hacerlo. Todo lo que exige la ley tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que efectivamente se tiene que abordar ese tema. Entonces, hablar de igualdad y hablar después, evidentemente, de conciliación, por lo menos se pone encima de la mesa. Aunque para qué se hace es donde ahí tenemos que poner un poco el foco. ¿Para qué se hace un plan de igualdad? ¿Para qué se hace un plan de conciliación? Si es simplemente para cumplir un aspecto normativo o es porque realmente es algo, es una herramienta, como decía antes, que puede utilizar la empresa en su propio beneficio. Y ese es el mensaje que a mí me gusta dar y sobre todo es la forma que tengo de entender tanto la igualdad como la conciliación. Algo que sea útil y necesario para todos. Por lo tanto, el dotar de una serie de medidas para cubrir el expediente no tiene ningún sentido si esas medidas no se utilizan y no tiene ningún sentido si los trabajadores no las quieren y no tiene ningún sentido si la empresa efectivamente las tiene guardadas en un cajón, como sucede muchas veces. Antes de pararse a hacer un plan de igualdad o hablar de conciliación, vamos a saber qué queremos conseguir, quiénes forman esta empresa, ¿no? De qué estamos, o sea, qué estructura es la que tiene y cómo poder hablar de objetivos comunes y cómo poder comunicar objetivos comunes. Y una vez que se tienen bien comunicados objetivos, pues ahí hablar abiertamente todas las personas que trabajan en las empresas de qué voy a aportar yo para conseguirlos y qué necesito para conseguirlos también. Por eso comentaba antes que las medidas cambian, que no todas las empresas tienen las mismas, ¿no? Y hablar de igualdad precisamente también se trata de eso, ya no solo de género, sino de que todas las personas que trabajan en una organización se sientan iguales a la hora de participar y a la hora de poder aportar.